rector de la facultad, Jorge Tamés, quien nos va a acompañar, va a hacer la inauguración, la presentación de esta jornada, y vamos a presentar posteriormente a nuestros dos queridos amigos, los hijos de Paul Jandrop, Katia y Eric, que es un gusto verlos aquí en este homenaje y poder contar con ellos, y a su familia, Marcela, Uribe, su esposo y sus nietos, a los profesores y colegas que nos acompañan, y posteriormente vamos a continuar en la sesión de la semblanza con el doctor Oscar Quintana, quien nos acompaña de Guatemala. Él ha trabajado y conoció a Paul Jandrop hace 25 años, fue por la relación que se inició entre la universidad y el proyecto PT hace 25 años, gracias a ese enlace de Oscar y el doctor Paul Jandrop. Y posteriormente dos de los miembros del seminario, el maestro Víctor Rivera y su servidor. La segunda parte, haríamos un receso. La segunda parte vamos a tener 3 ponencias magistrales. La primera va a ser una semblanza curricular de Paul Jandrop. La segunda, un balance de las jornadas de arquitectura a lo largo de todos estos homenajes, todos estos años, y una ponencia magistral del doctor Oscar Quintana de la trayectoria histórica de todos los trabajos de investigación en la región del Petén hasta Paul Jandrop. Él hizo el esfuerzo de llegar a ese 1987 en que se hizo ese enlace para trabajar conjuntamente la Universidad Nacional a través de la facultad y su seminario con ese proyecto nacional TICAR. Damos la palabra al arquitecto Jorge Tamés y bienvenidos todos. Muchas gracias, Juan. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Buenas tardes y bienvenidos todos a estas jornadas de arquitectura prehispánica. Hoy celebramos la reactivación de estas jornadas que han sido una tradición académica en nuestra facultad y motivo por el cual se han alcanzado logros significativos en torno a esta línea de investigación. Entre ellos, la consolidación de un grupo de académicos especialistas en el Seminario de Arquitectura Prehispánica y la publicación de los cuadernos de arquitectura mesoamericana que editó esta facultad para difundir los estudios de arquitectura y urbanismo de esa etapa en Mesoamérica. Celebramos también para recordar y evocar el primer viaje de reconocimiento arquitectónico al Petén en Guatemala, como lo menciona Juan Antonio, que nuestro querido maestro Paul Jandrop promovió hace 25 años. Para ello tomó bajo su dirección a quienes se convirtieron en los mayores promotores de la búsqueda de información sobre este tema que a muchos apasiona. Y creo que es más bien eso lo que a Paul Jandrop debemos, haber sabido contagiar su cariño e incansable curiosidad por conocer más sobre lo prehispánico en Mesoamérica. Hoy rendimos homenaje a su memoria con el afán de, como Juan Antonio Siller, quien muy atinadamente ha organizado este curso, recordar el afecto y la gratitud que a este maestro debemos todos quienes somos parte de esta facultad. Se agradece a Paul Jandrop a través de los familiares que hoy nos honran con su presencia, Katia, Eric, la familia. Estamos seguros de que en donde quiera que esté el maestro, sus sobrinos, sus hijos y otros seres queridos de la familia transmitirán esta muestra de respeto y cariño que hoy brindamos a Paul. Paul Jandrop es un hito o personaje en materia de investigación histórica, pero es, ante todo, un generador de iniciativas, un inspirador de ideas y un hacedor de sueños. No solo compartió las aulas, sino su casa y su tiempo en tantos encuentros que con sus afortunados alumnos tuvo en diversos sitios arqueológicos. Por ello, su mayor legado es la generación de maestros que con él se formaron y que hoy son quienes continúan difundiendo sus enseñanzas y manteniendo el prestigio de nuestra facultad y de nuestra máxima casa de estudios como líder en materia del conocimiento
de lo prehispánico. En Juan Antonio Siller encontramos a uno de sus más fervientes admiradores como alumno, como amigo, como uno de los más entusiastas continuadores de los sueños que hace muchos años materializó Paul Gendrop junto con alumnos como él. Felicidades y nuestro agradecimiento a Juan Antonio, a Víctor Rivera Grijalva, a Óscar Quintana. Gracias, bienvenidos a esta facultad, y a dona Francesca Arbela por su participación en este homenaje. Felicidades a quienes formarán parte de este recorrido por el trabajo de Paul Gendrop, tanto como ponentes como alumnos. Ciertamente, el de la arquitectura prehispánica es un tema que debe estar presente en todo momento, y por ello es una fortuna que los viajes de reconocimiento arquitectónico del Seminario de Arquitectura Prehispánica hayan mantenido vigencia desde 1982 hasta el día de hoy, y que hoy se ponga en marcha este curso que recuerda nuestras raíces más remotas. Muchísimas gracias, y vamos a dar inicio a este seminario en homenaje a Paul Gendrop. Muchas gracias. Te la paso a ti, Katia. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí, para mi hermano, estar aquí en representación de mi papá. Y bueno, platicar un poco de lo que él seguramente estaría fascinado de poder hacer, que es su gran pasión con sus grandes amigos de toda la vida, alumnos, y bueno, toda la gente que lo ha seguido y que lo sigue recordando por todos estos años. Y bueno, pues vamos a empezar a escuchar todas esas cosas maravillosas que tienen que platicarnos. También, bueno, pues muchas gracias la invitación, el homenaje en nombre de mi papá. Muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias, arquitecto. Gracias a todos. La verdad es que es un honor, como dice mi hermana, después de pues, tantos años, a mi hermana y a mí nos tocó ver a mi papá trabajar de chiquitos. Yo en lo personal recuerdo haber aprendido a dibujar, que mi papá ponía ahí unas vasijas y yo las copiaba, etcétera, ¿no? Digo, nunca al nivel que lo llegaba a hacer en sus libros, pero bueno, era un gusto verlo trabajar, y en la casa, pues todo lo que teníamos en la casa relacionado a la arquitectura prehispánica y todo este mundo, que además pues es de reconocer, ¿no? O sea, como en México tenemos tantas cosas de valor, ¿no? Que desafortunadamente mucha gente todavía desconoce. Entonces, perdón. A ver, que ya que no se caiga. Entonces, bueno, pues todo el trabajo que hacen, pues todos ustedes desde la facultad, todo este trabajo que todo el trabajo que hizo mi papá siga vivo, siga vigente y con más fuerza, creo que es muy importante pues, para todos, para la nación. Nosotros en lo personal, bueno, pues es un orgullo estar aquí con ustedes, y muchas gracias. Muy bien, muy bien. Doctor Óscar. El causante. Bueno, muchas gracias por invitarme, señor director, señores familiares, señora, compañeros. Realmente las casualidades siempre ocurren. Yo estaba becado por el gobierno alemán por 5 años, estudiando mi maestría en restauración. En Alemania tenía que hacer trabajos de análisis de daños, pero yo estaba en Múnich y no quería investigar una casa de construcción europea. Y, por ejemplo, tenía que ir a dibujar a los sótanos en invierno con piedra y todo. Entonces, convencí a mis profesores de que me dejaran hacer análisis de daños y tipologías deconstructivas en base a libros. Entonces, yo todos los exámenes y las clases que tenía que hacer, los hacía sobre los mayas en Alemania. Yo antes conocía la cultura maya como general, digamos, no tenía mayor
pasión por ese tema y gracias a los libros conocí primero a Paul, desde lejos. Y como tenía la beca, estaba estudiando, me devoraba todos los libros que habían en inglés, en alemán, en español, y empecé a buscar contactos, porque después de que hice mi maestría, gracias, seguía con el doctorado, que también gané una beca, pero después de 5 años venía a Guatemala y escogí un tema que después me lo cambiaron mis profesores, y en el recorrido pues pasé por Harvard, pasé por Filadelfia y vine aquí a México. Y como ya tenía, en esa época no había internet, por ejemplo, eran puras cartas, y Paul me contestó que me esperaba en su casa. Fue en diciembre de 1986, sí, en diciembre. Pues vine, uno de sus alumnos, Alejandro Villalobos, Volkswagen me trajo aquí a esta casa de estudio, vi unas clases, cómo las daba, y después fuimos a su casa. Me atendió muy bien. Yo le comenté mi proyecto de hacer mi tesis de doctorado en el área maya en Petén, y me dijo con mucho gusto, y ahí fue el inicio de nuestras jornadas prehispánicas fuera del territorio mexicano. Y también una estrecha relación con Paul, pues siguiendo con los colegas, que seguimos trabajando, investigando el espacio prehispánico con pasión y con las enseñanzas del maestro. Bueno, yo creo que podemos decir que todos los que trabajamos con él éramos una especie de burros de carga, porque nos recibía siempre y siempre había un encargo para el día siguiente, para la semana siguiente. Siempre salíamos con un encargo. O sea, que irlo a ver, a veces decía uno, ay no, me aterroriza porque le voy a pedir algo, pero siempre salía uno con encargo. Desde luego era precioso porque había una unidad increíble. Organizamos el primer viaje, se organizó el primer viaje a Teotihuacán. Lo organizamos con un fotógrafo. Definitivamente fue un fracaso. Fue un fracaso porque cada uno quería tomar las cosas que quería tomar. Cada uno estábamos especializados en algo. O sea, que el plan de un fotógrafo era absurdo. Teníamos que ser 5, 6 o 20 fotógrafos los que fuéramos a los viajes. Ya el siguiente viaje que hicimos a la zona Río Bec, eso ya fue más organizado. Cada uno llevó su cámara, cada uno tomó sus fotos. A mí me tocaban los sistemas constructivos, además es lo que siempre he estado yo en ello, en los aspectos de las cargas, de cómo eran las bóvedas, etcétera, etcétera. Entonces nos tocó ir a la zona de Río Bec y fuimos con otro gurú de la arquitectura maya, que era don George F. Andrews. Ellos eran los dos gurús, nosotros prácticamente los acompañábamos. Esa era la realidad. Aprendimos cosas muy simples, con que había que levantarse temprano, trabajar mucho, y había una hora que se desmantelaba todo. La hora del sol era imposible estar trabajando. Esa hora la dedicamos a estar a cubierto, a dormir un poco y a comer. Porque un poco cuando bajaba el sol, otra vez a trabajar. Hasta que culminaba el sol y ya no podíamos hacer nada. Entonces, al campamento, en aquella ocasión, el campamento un poco triste, algunos intentamos dormir en hamacas, yo no pude, no es posible dormir en una hamaca. Tuve que inventar en plena noche, dormirme en un lugar vacío, que no tuviera ni tarántulas, ni víboras, ni nada. Afortunadamente me lo consiguieron, logré dormir. Paul y George se quedaban en la camioneta y la tenían
de película, vamos a decir, porque tenían control, estaba muy agradable todo aquello. Participamos también con las personas que cuidaban precisamente las zonas arqueológicas y tuvimos la ocasión de conocer al encargado de la zona de Becán, ¿verdad? Era Becán. Digo, algo maravilloso. Por ahí tenemos una foto en Becán de Paul acariciando a un pecarí. Era un pecarí chiquito. Lo había encontrado Juan y se lo había llevado a su casa y lo estaban criando. Sencillamente un animal salvaje, pero pues era encantador, como si fuera un cerdito común y corriente. Precioso. Bueno, el trabajo fue muy ilustrativo en eso se anticipa a las jornadas. Eran los viajes de reconocimiento que empezamos a hacer. La siguiente vez fuimos a la zona Chenes. Ahí ya no vino Paul. Desgraciadamente ya empezaba ya el mal que tenía y me hizo el favor de encargármelo a mí. Hay 20,000 anécdotas, pero son para otra vez. Lo que sí, ya empezamos a combinarlo con el grupo de los alemanes austriacos. Era increíble ir con ellos. Eran muy metódicos y además traían su particularidad, por ejemplo, investigar todos los sitios donde había estado Mahler. Se aprende mucho en esas cosas, con investigadores que son así, que van continuamente a lo que van y acaban por descubrir aquello a lo que van. Como anécdota, llegamos a un sitio en el que nos dijeron que se llamaba de X forma. Los alemanes, Hans Prem, tenía la idea, bueno, no tenía la idea, tenía el nombre dado o los nombres dados a los sitios por Teoberto Mahler y pues no aplicaba, no era el mismo nombre. Pero hubo ocasión de ver una estela boca abajo. Obviamente las estelas se deben poner boca abajo si no hay quien las cuide, si no hay una, vamos a decir, una vigilancia. ¿Por qué? Porque es como menos se estropea. Así. Entonces la levantamos y se descubrió que concordaba con una foto de Teoberto Mahler de principios del siglo XX, de los primeros años del siglo XX. Entonces, gran alegría, ese era el sitio que Teoberto Mahler denominaba de una forma y en esa ocasión lo llamaban de otra. Pero incluso nos dijeron, las mismas gentes de la zona, que antes se llamaba de otra forma, o sea que al sitio le aplicamos 3 nombres. En menos de un siglo ya se le había cambiado de nombre 2 veces. A principios tenía un nombre, luego otro, y finalmente para 86 ya tenía otro nombre. Bueno, un éxito porque habíamos encontrado un lugar. Hay otras anécdotas muy interesantes, pero no, yo creo que viene al caso. Posteriormente, el año siguiente ya fue 87 y ya empezó, vamos a decir, el ciclo ya de Paul sin Paul. Porque en cierta forma en 86, pues Paul era el que nos estaba dirigiendo. Que yo encabezara el reconocimiento, pues era por órdenes de Paul. O sea, había que rendirle cuentas a él. O sea, como si lo hubiera llevado Juan Antonio o cualquier otro. Bueno, Juan Antonio específicamente no podía llevarlo por una cuestión muy particular. No tiene nada de malo. Había alguien que lo perseguía y era un problema que teníamos que resolver. Y qué bueno que no fue Juan Antonio el que dirigió, porque el que tuvo que dar la decisión fui yo. Y pues no vienes, no viene fulana y ya, se acabó el asunto. Pero era bastante delicado. O sea que el señor, así como lo ven, era un galán. y sigue siendo.
Bueno, es anecdótico, ¿no? El caso es que ya comenzaron a partir de 87 ya a organizarse las jornadas, la primera de ellas a nombre de Paul Gendrov, y luego siguieron otra serie de gentes más. La particularidad es que tienen que ser arquitectos. O sea, hay exploradores que han sido muy importantes, pero tienen que ser arquitectos para darle cabida al grupo nuestro, que todos somos arquitectos, y además, pues a la propia facultad. Es decir, darle un reconocimiento que siempre Paul quiso que se hiciera. Y yo creo que ha sido el caso, y ya, eso ya se los platicaré más tarde. Muchas gracias. Pues anécdotas hay muchísimas, nos podríamos tomar. Bueno, esa no me acordaba yo. Creo que hoy es un día muy alegre para todos, recordar a Paul en muchas facetas. Yo creo que nos cambió la vida a muchos de nosotros, particularmente a mí y a otros colegas. Yo recuerdo, ahorita que estamos en estas aulas, que uno de los primeros cursos de arquitectura prehispánica lo tomé con él. Ya había tomado otro de urbanismo con el arquitecto Parellón, y tomé el de Paul y me entusiasmó tanto que no faltaba una clase, yo llegaba antes, media hora antes, y me iba después y podía platicar con él. Inclusive me decía, acompáñame, ¿a dónde vas? Y resultó esa coincidencia de la vida, sin saber ambos, vivíamos en la misma manzana, él de un lado y yo de otro. Y Fanny, que no nos acompaña en este momento, pero nos está escuchando seguramente, la hija mayor de Paul, era una niña pequeñita, y Paul me encargaba que al pasar por la escuela en doble fila yo me bajara, la subiera, pusiera en cinturón, guardara la lonchera y todas las cosas, y de ahí nos íbamos a su casa. Él me dejaba a media cuadra, daba yo la vuelta a la manzana, y esa era nuestra vida yo como estudiante, como maestro. Yo tomé todas las clases que pude aquí, y lo recuerdo que no falté a ninguna, y era el que me sentaba hasta adelante. Terminó ese curso, y yo me volví a sentar en el mismo lugar adelante, y me manda a llamar el doctor Paul Gendrov. Me dice, ¿y usted qué hace aquí? Nunca faltó a las clases anteriores, lo califiqué, aquí está su calificación, su examen. ¿Por qué sigue aquí? Si es la misma clase. Dije, nunca es la misma clase, maestro, usted siempre dice algo diferente. Dijo, bueno, se puede quedar, pero me tiene que acompañar a la clase que doy de arte en filosofía, para que sea un poco diferente. Y me invitó porque después, él, al mes o a los 2 meses, se tenía que ir a un congreso a Palenque, y me encargó al grupo de la maestría de allá, y yo era estudiante de licenciatura de aquí. Nunca les dijo que yo era estudiante, les dijo que yo era un maestro o un doctor. Yo no se la creyeron porque era muy joven. El caso es que me dejó al grupo, los tuve que llevar a visitas, etcétera, y al regreso pues me convertí en el que iba a todos los lugares con él. Se formó el doctorado, él fue nuestro tutor, el primer doctorado de la facultad, de escuela pasó a facultad, y no lo pensamos 2 veces de incorporarnos a ese curso de doctorado bajo la dirección de él. Se formó el seminario, somos los fundadores del Seminario de Arquitectura Prehispánica, y luego la revista Los Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana. Y como dice Víctor, cada uno le encargó una tarea y no podíamos decir que no, eran asignaciones que tenían. Fue una relación muy importante en todos los campos, en la parte científica, en la parte académica, en la parte humana. Y esa relación con Paul siempre fue muy estrecha. Creo que los que tuvimos esta fortuna de convivir con él, la fortuna de tener un excelente maestro, un maestro que lo motiva uno extramuros, de tener un excelente colega posteriormente y una excelente persona. Es decir, cuando la cita de los lunes, creo que a mí me tocaba, cada uno tenía un día, yo era el de los lunes, era con reloj, teníamos que llegar a su casa, pues, charlábamos, platicábamos en su jardín, pero era como un momento en el que no podíamos faltar. Y si nadie quería faltar, a veces el domingo estábamos esperando que fuera lunes para ya estar en su casa platicando de lo que nos gustaba. Fue una relación muy, muy estrecha,
Creo que a 25 años, Óscar nos comentó que ya habían pasado 25 años, se nos fueron muy rápido, pero es un buen momento de no olvidar nunca a nuestros maestros, a nuestros colegas y a nuestros amigos. Entonces creo que este momento es muy importante para la facultad porque Paul Jandrop ha sido un maestro de excelencia. Pues creo que es una oportunidad de continuar no nada más con esos homenajes, sino con las jornadas. Creo que él estaría encantado de que ese impulso y esa conexión que nos hizo con Óscar, que le ha durado 25 años, nadie quiere dejar de hacerlo, pues es lo que un buen maestro hace con un grupo de alumnos entusiastas que se van integrando a la formación ya profesional, y creo que esa es la relación que esta universidad, que para todos los que hemos estudiado en ella, es un punto de referencia, y una relación con maestros como Paul Jandrop, pues nos hacen nuestra estructura futura, académica, profesional, y que quizás en la vida, con el tiempo, lo que más recordamos son estos momentos. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas anécdotas con Paul, que a lo largo de estas sesiones que vamos a tener, pues las iremos platicando, como la del pequeño jabalí chiquitos que había ahí, había pequeños congresos o grandes congresos, es decir, no formales, porque estas reuniones de la comida y de la noche, con George Andrews, con los alemanes y con todos nosotros, y con otros investigadores que coincidíamos en los campamentos, pues eran congresos de toda la noche y en vivo, sí, no había ese formalismo de ahora, de esos tiempos de que va uno hasta Perú y tiene uno 15 minutos para hablar, sino eran de lo que duraba la noche, hablábamos de todos los temas. Entonces creo que la arquitectura prehispánica es un punto muy importante para nuestra arquitectura. Creo que el hecho de que él desarrolló todo este material didáctico en sus cuadernos, que todo el mundo tiene, el hecho de que se hicieran estas jornadas, estos cursos, pues ha permitido que la Facultad de Arquitectura ocupe siempre un lugar importante en la relación de la arquitectura mesoamericana. Por mucho tiempo, los institutos de investigaciones estéticas, filológicas, estudios mayas, nos pedían a la facultad que coordináramos las mesas en cada congreso, todas las mesas de arquitectura en donde fueran. Había la invitación, ya sabían, los de arquitectura son, y los del seminario, los que tienen que presidir esa mesa. Entonces creo que el volver a retomar este seminario, estas jornadas, es una oportunidad de retomar la estafeta que nos dio Paul Jandrop y de mantener en la Facultad de Arquitectura esa tradición por el estudio de las culturas mesoamericanas. Muchas gracias. Vamos a pedirle a alguien del público que si quisiera decir algunas palabras. Tenemos por ahí a Enrique Sarré, a la hermana de Paul Jandrop, y que nos da mucho gusto que nos hayan acompañado y que sea parte de la familia de Paul Jandrop. Entonces nos gustaría si ustedes pueden dirigir algunas palabras y posteriormente haremos ya un receso. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy hijo de Luisa Sarre, hermana de Paul Jandrop, y realmente pues es un gran gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Llegamos tarde por motivos del tráfico, una disculpa. Pues qué les puedo decir, que Paul fue mi tío y padrino, lo que hicimos mucho. Siempre nos emocionó ver sus dibujos, porque cuando nos escribía de Francia, algún dibujito nos ponía por ahí, y tenía pues esa gran destreza, ¿verdad?, para plasmar lo que ha plasmado para ustedes, digamos, en lo que es Petén y lo que es tantos otros monumentos, ¿no?, como Xochicalco, etcétera, ¿no?, en donde va uno a visitar y se encuentra uno con el gusto de encontrar dibujos de él. La emoción no me deja hablar mucho más, pero gracias. Mariano, me gustaría quizás si das un comentario, porque Paul Jandrop integró a muchos alumnos. Hoy me costó trabajo para la semblanza
traer un dibujo de él, porque algunos eran de él y otros eran de extraordinarios dibujantes que hacían su servicio social, y creo que eso también hace que la obra de Paul Gendre fuera integradora, no nada más de lo que él sabía dibujar, sino de muchos de nuestros arquitectos que pasaron por ahí. Yo creo que para todos es un honor estar en los libros de Paul Gendre con algún dibujito realizado, y con Mariano me dio mucho gusto cuando me dijo que nos iba a acompañar, pues que comentara un poco la relación de muchos de sus alumnos. Muchas gracias, Juan Antonio. Buenas tardes. Pues a mí me emociona mucho que me hayas dado la palabra, porque yo tengo, si bien una breve relación con Paul Gendre, muy intensa, y como tú dijiste, pues de una impronta extraordinaria. Para mí, el haber estado trabajando con Paul fue una experiencia vital formidable. Trabajé ahí donde ahora es Paisaje, precisamente tenía su cubículo. Había una estudiante yugoslava, había 2 o 3 más. La yugoslava era muy buena dibujante también. Y yo estuve dibujando portadas zoomorfas, concretamente las de Spuhil, ¿no? Entonces él era muy riguroso, y la verdad, pues digo, el elogio en boca propia no es muy bueno, pero pues yo hacía bien las cosas. Entonces se acercaba a mí y me decía, oye, muy bien, no me gusta mucho tu dibujo, tal. Y pues eso nos llevó a llevar una relación personal, y bueno, sí, no sé si estas cosas personales deben contarse, pero en fin, era un hombre era muy agradable, no voy a contar anécdotas de esas que contó el señor, pero era un hombre muy simpático, muy lleno de vida, ¿no? Y sobre todo con un gran rigor por lo que él hacía. Sus investigaciones pues eran verdaderamente profesionales, muy entregado, y quizás esto que comentó Juan Antonio que tienen los maestros, ¿no? Es decir, dejaba una sensación de corresponsabilidad, ¿no?, a nosotros, y pues de alguna manera los que seguimos en la enseñanza pues tenemos deudas morales, digamos, y de gratitud con estas personas que afortunadamente la universidad pues nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho que me des la palabra, y pues sí, tengo un gratísimo recuerdo de Paul Gendre. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer un receso de unos 15 minutos y vamos a regresar con 3 presentaciones, una semblanza curricular, un balance de las jornadas de arquitectura mesoamericana que se han realizado a la fecha, y una retrospectiva muy importante realizada de los primeros trabajos en la región del Petén hasta Paul Gendre en el 87. Entonces vamos a tener 3 ponencias regresando de este intervalo, y les agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias.